Vinculado a un tema realmente serio, que es la decisión que algunas mujeres y algunos hombres también toman de demandar a sus parejas cuando se separan por alimentos para los hijos. En los últimos años ha ido en crecimiento una tendencia que se ha consolidado, que es la de que sean los abuelos los que terminen pagando las cuotas alimentarias. Con la puesta en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, en los tribunales de Entre Ríos son cada vez más comunes las demandas por alimentos a los abuelos, cuando el progenitor no está en condiciones de hacerse cargo. La nueva ley acorta los tiempos y permite iniciar una demanda al padre y los abuelos en un mismo proceso judicial. Antes se debía primero demostrar la imposibilidad del padre o la madre para abonar la cuota y luego, en un proceso diferente, se podía demandar a los abuelos. Esta situación significaba una importante pérdida de tiempo hasta lograr que se pague la cuota alimentaria. Según se advierte en los juzgados de familia paranaenses, hay un aumento considerable de los incumplimientos por parte de los padres, y en este contexto son cada vez más frecuentes los reclamos a los abuelos de los menores para que se hagan cargo de la cuota. Cuando las partes no llegan a un acuerdo, se recurre a una instancia de mediación, que en general resuelve la mayoría de los casos. Una vez que se llega a un entendimiento, es necesario homologarlo en el juzgado de familia. Cuando los padres no se hacen cargo de su obligación, los abuelos deben asumir una responsabilidad subsidiaria. ¿En qué casos es procedente hacer este tipo de reclamo? ¿Y qué tienen en cuenta los jueces para llegar a esta decisión? Hace no mucho tiempo era casi una rareza encontrarse con esta situación, era noticia cuando sucedía, ahora es re común. Es cierto, cuando se interponía alguna causa judicial y terminaba a favor de los menores, en donde los abuelos tenían que hacerse cargo, llamaba mucho la atención. Ahora no, es bastante más común, tiene que ver con, en muchos casos, la responsabilidad de algunos padres, sean papás o mamás. También tiene que ver con la falta de trabajo, seguramente, que no pueden afrontar la cuota alimentaria. Y nos decían que también hay como una tendencia que muchos chicos jóvenes que todavía están estudiando, que dependen de sus padres, sí, por ahí con algunos problemas de salud, con algunas adicciones y demás, que no están metidos en el mercado laboral, pero sí tienen su novia, su pareja y traen hijos al mundo. Por ahí no se hacen responsables en cuanto a lo económico de los chicos o no pueden, de sus niños. Y en ese caso, bueno, son los abuelos los que en algunos casos lo hacen por motus propio, pero hay muchos casos que están llegando a la justicia en donde se llama a los abuelos a que se hagan cargo de la cuota alimentaria. Y con la reforma del Código Civil, ¿qué cambió? Bueno, lo que permitió la reforma del Código Civil, lo decíamos recién a través del informe, es que ahora es mucho más ágil el trámite, teniendo en cuenta que antes tenías que accionar primero contra el padre demostrar que no podía afrontar esa cuota alimentaria y después se abría otro proceso judicial para convocar a los abuelos y ver que los abuelos sí pudieran hacerlo, y en ese caso, bueno, la justicia tomaba la determinación, si los abuelos estaban en condiciones de pagar los alimentos, que sean ellos quienes se hagan cargo. Lo cierto es que los abuelos tal vez no tienen, o sea, son responsables subsidiarios, es decir, ellos no tienen la obligación tal vez de cubrir en el mismo porcentaje de dinero que como lo tendría que hacer un padre. Lo que se le pide a un abuelo es lo básico, que pueda garantizar que bueno, viva bajo un techo, que tenga alimentos y que tenga educación. Probablemente si estaría dirigido a un padre, se le va a exigir algunas cuestiones más en cuanto a lo económico, ¿no? Y además, muchas veces los abuelos son jubilados, sí, no se puede retener más que un porcentaje determinado de sus saberes. Hay como casi un espíritu de colaboración de los abuelos más que una responsabilidad, porque no son los directamente involucrados. Y hay otra cuestión también cuando se discute lo de alimentos, que tiene que ver con que si estás registrado, o sea, si tenés un trabajo en blanco o no, porque hay papás que sí lo tienen, en ese caso, como marcabas recién, es un proporcional de tu sueldo que va para la cuota alimentaria. Por ejemplo, si sos un empleado de comercio, también es como que se va actualizando el monto a medida que ellos van teniendo paritarias y también van teniendo mejoras salariales. Pero también pasa que a veces hay trabajadores que tienen una entrada económica
económica, pero están en negro, por ejemplo, no es un señor que repara termotanques o lavarropas. En ese caso se arregla una suma fija, pero muchas veces esas mamás o el papá, bueno, si fuera en el caso de una mamá, vuelve a la justicia al tiempo porque queda desactualizado el monto. Entonces, son muchas las causas, las carpetas que hay en los juzgados de familias, principalmente por el tema de las cuotas de alimentos. Bueno, y hay casos en los que los padres declaran una plata que ganan. Sí. Tratan de que algunos ingresos sean en negro aunque parezca mentira, Sí, pasa. para no participar a los hijos o a sus excónyuges de la cuota alimentaria. Y sí, porque a veces pasa que cuando es el papá o la mamá el que se tiene que hacer cargo de la cuota alimentaria, muchas veces no entiende que el dinero es para los chicos, para su educación, para su vestimenta, para su alimentación, sino que piensan que muchas veces la madre o el padre, quien recibe esa cuota alimentaria, termina destinando ese dinero para cuestiones personales.